Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos saben que estamos en guerra espiritual? Hermano, hay que orar. Orar en nuestras casas, sacar tiempo y leer la palabra y guerrear. Porque si no lo hacemos, el enemigo nos va a invadir nuestra privacidad y va a dañar nuestras relaciones, nuestros hijos y nuestro matrimonio. Y esto es importante que lo atesoremos, lo practiquemos y lo pongamos por obra. Así como sacan tiempo para ver el internet, que mucha basura hacen y hablan, saque tiempo para llenarse de cosas que purifican su alma, que unifican el Espíritu de Dios, que libera, que sana, que transforma y que restaura su vida. Es importante que nosotros practiquemos ese estilo de vida. El tema de hoy se dice, conocer a Dios es mi bendición. Conocer a Dios está mi bendición. Así que cuando reconocemos que el único que puede bendecir nuestras vidas y que nunca añade tristeza es Dios, creador del universo, entonces buscamos reunirnos con Él más frecuentemente. Precisamente lo que acaba de ocurrir en esta mañana y que Dios empezó a mostrar en diferentes familias, no es casualidad, es causalidad para que demos pie a lo que tenemos que hacer y podamos corregir todo, porque perfecto ninguno somos. Así que nunca debe haber obstáculos para comunicarnos con Dios. No podemos permitir que nada ni nadie, ni lo llano, ni lo bajito, ni lo alto, nos pueda obstaculizar la relación con Dios. ¿Y por qué esto es así? Yo le pregunto a usted, ¿quién no quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos. Entonces, si sabemos que de Él proviene toda bendición, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no acercarnos a Él? Efesios 3:14 nos dice claramente, y este es Pablo por quien dobla las rodillas. Él dobla las rodillas por el Evangelio de Cristo. Quiero que usted empiece a entender esta introducción. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que cuando usted y yo doblamos rodillas y oramos en nuestras casas, oramos en la iglesia y donde quiera que podamos orar, estamos haciendo una oración que empieza en la tierra y termina en los cielos. Porque la condescendencia de la secuencia de autoridad y poder se genera del cielo a nosotros, pero se vuelve a restaurar de la tierra hacia el cielo. Vamos a seguir al 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjate que lo dice claramente, para que las riquezas de su gloria, las que Él nos entregó a nosotros a través de vencer en la cruz del Calvario todo obstáculo, podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Cuál es el hombre interior en el Espíritu? Lo que cultivamos en nuestra relación con Él. ¿Va viendo la secuencia? Esto es importantísimo para que nosotros no podamos permitir que nos roben la bendición. Vamos al 17. Para que habite Cristo por fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y ese amor es bien grande, porque el amor que nos está pidiendo ahí es el amor ágape, por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario. O sea, que no dejemos de perdonar porque yo tengo razón, o dejar de perdonar porque yo hice lo correcto. De eso no se trata. Se trata de que perdonemos, porque estamos cimentados en el verdadero amor que los unifica para salvación y vida eterna. Usted se imagina que por una desaveniencia, unas palabras, usted pierda la salvación. Si en cualquier momento está escrito. Ahora mismo Israel ya empezó la guerra, pero grandemente, con Hezbollah. Y sabemos que el reloj profético lo marca Israel. Entonces, usted tiene que darse cuenta que todo esto está ocurriendo, es una artimaña del enemigo
para distraernos en términos de que no sepamos el tiempo que estamos viviendo. Y por eso crea desavenencia unos con otros. Y nosotros no podemos darnos ese lujo porque en cualquier momento esto va a ser levantado. Así que, ¿cuál es el fortalecimiento de nuestro hombre interior? Estar en comunión con Él todo el tiempo. Y sí se puede. Usted puede estar estudiando. Señor, voy a estudiar X material. Voy a hacer esto. Voy a presentar este examen. Voy a pasar lo que tengo que pasar. Pero tú estás conmigo. Ya tú le sometiste todo lo que vas a hacer a Él. Y Él está contigo. Eso no es tan difícil. No le veo razón ninguna. Si tú empiezas a someterte conforme a la palabra escrita está, como tiene que ser, tu vida completa se torna en bendición y no hay obstáculo que tú tengas que no puedas vencer, porque se trata de Él en ti. Vamos al 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los saltos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Él está hablando el entendimiento de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando te dice, sea entendido por nosotros cuál es la anchura. Cuando usted abre sus brazos y si usted se da cuenta, nuestro cuerpo es una cruz. Mírala ahí. Nuestro cuerpo es una cruz. Anchura. La dimensión de anchura no tiene medida, porque eso se extiende al mundo entero. Por lo tanto es infinito, como dice la pastora. La longitud quiere decir la extensión, la profundidad y la altura tampoco tienen dimensión de medida, son infinitas. Por lo tanto, si nosotros entendemos lo que significa esa cruz que vino a nosotros por favor y misericordia de Él, no merecido, a nosotros, y esa es nuestra fuerza interior, nuestro hombre interior fortalecido en esa dimensión, yo le pregunto a usted, ¿habrá algo imposible que usted no pueda vencer? Si lo pone a Él, por supuesto. No en usted, no en mí, no en la fuerza de nosotros, en Él. ¿Estamos aquí, pueblo? Entonces, cuando usted está en esa dimensión, usted entiende lo que significa esa cruz y usted va a ver cómo usted vence todo obstáculo. Mira el 19. Y de conocer el amor de Cristo, que está plasmado en esa cruz, que excede todo conocimiento, para que sea lleno ¿qué? De toda la plenitud. Y cuando hablamos de plenitud hay que entender la grandeza de esto. Plenitud es todo lo que tú vas a necesitar desde aquí hasta la eternidad. Entonces hay 4 cosas que quiero en esta introducción que podamos entender. Número 1, que el poder del Espíritu Santo fortalece al hombre interior. Y esto suena muy fácil de entender, pero va a depender del cultivo relacional que tú tengas con Dios. Esa relación amorosa que tú tengas con Dios es la que va a fortalecer el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque ahí van a abrirse los ojos espirituales para que tú puedas ver lo que no has visto y entender lo que no has entendido. Si no tienes eso, te vas a quedar en la superficialidad de las tonterías de palabras maldichas y cosas escuchadas incorrectas que produzcan disociación de tu matrimonio, disociación de tus hijos, disociación de la familia, etcétera, 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 por ahí para abajo toda la basura que usted le quiera poner. Por eso necesitamos relacionarnos con Él para que nuestro hombre interior espiritual esté fortalecido en Él, que es la verdad que alumbra el mundo. Hay que entender esto, hermano, y ponerlo por práctica. Si usted no lo entiende y no lo pone por práctica, cualquier desaveniencia se convierte en una tormenta para su vida. Y le roban la salvación, que es el detalle importante de esto. Y estamos a punto de ser levantados vivo al cielo, hermano. Esto no es juego. Esto es serio. Por eso usted ve que el ataque es tan frontal en todos los ámbitos de la comunicación, tan frontal en todo tipo de gobierno, tan frontal en cada ejecución que hay. Porque sabe que el tiempo final se le está acercando cada vez más. Punto número 1 para nunca olvidar. Punto número 2.
Cuando te refuerzas con el hombre interior, la armadura de Efesios 6 se cimenta y se sella donde no hay huecos en la armadura. Y por lo tanto, no importa el ataque como venga, tu armadura está ceñida en Él. El hombre interior en el espíritu, que son los hijos de Dios. Eso va a depender de tú cultivar esa relación con Dios. Porque ya Él lo hizo todo. Nos toca a nosotros lo que tenemos que hacer. Tercer punto importante que tengo que decir esto, que esto va a ocurrir por la fe en Cristo. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es nuestra fe en Cristo? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario y entender la amplitud, la anchura, la longitud y la profundidad que es la cruz del Calvario. En síntesis, es que no hay obras de adversidad que no se pueda romper por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y ese poder está en nuestro hombre interior, espiritual, si cultivamos esa relación con Él. Es importantísimo que lo entendamos y lo practiquemos. Cuarto punto es que esto va a permitir que tomemos dominio, escuche esto bien, tomemos dominio total de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. La única manera que tomas dominio de nuestra mente, voluntad y emociones es el fortalecimiento del hombre espiritual. Y para que se fortalezca el hombre espiritual, tienes que tener una relación armónica con el que te la da. Hay que entender esto. ¿Cómo puede la batería del carro funcionar si continuamente no se está cargando con un alternador? ¿Cuál es la batería de nuestro hombre espiritual? El Espíritu Santo. Pero si no tenemos una relación con Él continua, ¿cómo nos vamos a llenar? No es tan difícil de poder entender eso. El mundo afuera va a querer que tú no lo hagas. Pero si tú sabes que esa es tu bendición, tú lo vas a cultivar, tú lo vas a practicar para poderlo ejecutar. Esto es bien importante, hermano. Es la introducción, pero es importante. ¿Y por qué esto es importante? Porque la oración engendra oración en el amor hacia Cristo. Y esto nos lleva a la plenitud completa de Cristo en nosotros, que se manifestará en la tierra hasta la eternidad. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando esa plenitud está en plena hegemonía de nosotros, porque el hombre espiritual, nuestro hombre interior a nivel espiritual está lleno de toda verdad, vamos a aprender a esperar y pedir cosas grandes en Él. Pablo empezó diciendo que pidamos en grande, ¿verdad? Ahora bien, hay que entender esto. Cuando hablamos de plenitud, ¿de qué estamos hablando? La sustancia de lo que estamos hablando es la cruz de Cristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, dijo, completado es. Entonces, cuando Él dijo completado es que las cosas que todavía no hemos visto, Él las tiene preparadas para ti y para mí. Pero para que sean reveladas necesitamos que nuestro hombre interior a nivel espiritual esté preparado. Mientras estemos usando el intelecto, lo que a mí me parece, lo que a mí me dijeron, lo que yo vi, lo que yo creo, lo que yo siento, estás perdido. Porque esto no se trata de eso. Se trata de Él en la plenitud completa de que aquellas cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre son las cosas que yo tengo guardadas para ti. Y cada persona tiene un plan perfecto en Dios, pero muchas veces no lo descubren porque no están dispuestos a someterse a la obediencia de lo que Él te quiere dar. Y ese intelecto que no proviene de Dios domina el pensamiento.
Por lo tanto, tu voluntad, tu mente y tus emociones tienen que estar sometidos a Él. Si no, escúchame bien, Él ni siquiera te va a hablar. Él es el jefe, no somos tú y yo. Hay que entender eso, hermano. Vamos a someternos en humildad en quiénes somos. ¿Sabes qué somos? Tierra. Y de la tierra nos hizo Él. Que por gracia y misericordia servimos para algo. Cuando entendamos esa posición y nos humillemos delante de Él, entonces Él va a empezar a hablar contigo. Mientras tanto, tú nunca vas a descubrir el plan que tiene perfecto de Dios. Aunque te lo pueda decir quien te lo diga, no lo vas a entender. Porque tienes que humillarte. Todos tenemos que humillarnos. Y si alguien tuvo que aprender a humillarse, fui yo, y me sigo humillando todavía. Mire, la impaciencia es algo que lo usa las tinieblas para causar ansiedad, miedo, angustia y todas esas cosas son oscuridad. Vivimos en una generación de microondas. Todo lo queremos en microondas, no sabemos esperar, pedimos mal y nos desesperamos. Y vienen las preocupaciones. Y mire, yo quiero decirle algo. Las preocupaciones es una capa delgada de miedo que tu pensamiento la engruesa y toma dominio de tu emoción. Si entiendes esto, las preocupaciones, que no me da tiempo para hacer esto, que estoy con aquello, y empiezas a entregarlas, esa preocupación se pone finita, 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 hasta que esa línea oscura de preocupación empieza a desaparecer, porque el poder de Cristo quita la preocupación cuando entiende lo que es la anchura, altura y profundidad de la cruz de Cristo. Porque eso va a fortalecer tu hombre interior para que puedas romper toda obra de maldad que externamente el enemigo te pone. ¿Están viendo eso? Esto es importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos, hermano, el mundo nos va a seguir engañando y vamos a entrar en dimes y diretes y el plan perfecto de Dios nunca se va a realizar. El cementerio está lleno de planes de Dios que nunca se ejecutaron porque hubo mucho pueblo de Dios, incluyendo Israel, que no le creyó a Dios. Y nosotros no podemos ser partícipes de eso porque Dios nos dejó, como gentiles que somos, una Biblia con la experiencia suficiente de poder analizar, más nos puso el fortalecimiento del hombre espiritual que se llama Espíritu Santo. Ellos no lo tenían, tú y yo lo tenemos. Si sabes hacer lo bueno y sabes lo que es correcto y lo puedes hacer, no hay razón para que no se haga. Hello. Suena duro, sí, yo lo sé. Pero es la realidad, hermano. Esto no es juego. Esto es serio. Esto es determinante para nuestras vidas. Hay que entender esta realidad, hermano, y fortalecernos en el hombre espiritual. Así que muchas veces la impaciencia en nosotros produce un efecto de falta de conocimiento porque no hemos entendido que Dios es eterno y eterno significa tiempo. Por lo tanto, si Él tiene el poder del tiempo, Él tiene el poder para realizarlo todo. ¿Cuál es la impaciencia de nosotros? ¿Por qué impacientarnos? ¿Por qué no podemos tener paz para entender que en el tiempo de Dios hay una cosa que se llama Kairos? Y el Kairos de Dios es el tiempo de Dios preciso para realizar las cosas. ¿Por qué no caminar en ese Kairos de Dios? Y querer poner el tiempo cronos del hombre, de reloj y calendario, que escritos están. ¿Por qué? Por no conocer lo que es la anchura, la profundidad y la altura de la cruz del Calvario. Por no fortalecer el hombre interior en nosotros. Por no cultivar en oración la relación con Dios. En otras palabras, por no orar. Y ahí está nuestra bendición.
En la oración. En la oración maduramos y crecemos a la estatura de un varón perfecto. Entendiendo esta introducción, vamos a entender ahora el versículo, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 20. Porque, mire hermano, si nosotros sabemos hacer lo correcto, y vuelvo y se lo remarco usted que está por internet, y no lo hacemos, el responsable no es Dios. Él dijo completado es. Quiere decir que el programa está completado. Y nuestro programa tiene nuestro nombre. Si nosotros entendemos esto, podemos andar confiados que pase lo que pase, escuche lo que escuche, se vean lo que se vea, Dios nos va a dar la bendición. Pero nos toca a nosotros hacer lo que tenemos que hacer, hermano. Capítulo 1 de Daniel, yo quiero leerlo rápidamente. Y esto es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como tiene que ser. Porque aquí vamos a visualizar la plenitud de Dios a través de estos siervos de Dios, cuyo principal era Daniel. Esto se comenzó en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Fíjense qué interesante que ahora mismo este terreno, este es Babilonia, esto es Irak, para que se ubique en el tiempo geográfico, es Irak. Próximo a entrar en una guerra, porque ya empezó la guerra desde anoche, fuertemente en Jerusalén. Y eso nos da una indicación clara del tiempo escatológico que estamos viviendo para el levantamiento de la iglesia. Pero mire el detalle de esto para aprender de esto. Vamos a leerlo del versículo 1 al 20. Quiero sacar tiempo para leerlo, pero quiero después desmenuzarlo para que nosotros podamos entender cómo fortalecer el hombre interior y vencer todo obstáculo. Vamos al versículo 2, Gabriela, por favor. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Sinar es Babilonia. A la casa de su Dios, con letra minúscula, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, que sacaron las cosas de Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, que buscaron lo mejor que tenía Israel. Muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, que ahí no puede estar cualquier soquete, sino los escogidos. Y les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Yo estuve sondeando esto, en el original es la lengua del arameo. Parece que los caldeos tenían varias lenguas, entre ellos tenían el arameo, que es una lengua que era escasa en ese tiempo y había que entenderla. Vamos al 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea que les dio unas órdenes a Aspenaz, rey de los eunucos, de cómo él quería que esa gente que iban a entrar al palacio se sustentaran en comida. De hecho, si ves más adelante la lectura, hasta el nombre les cambia. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque tiene un significado importante después que vamos a ver en otra clase más adelante. Y vamos al 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, Misael, Mesac y Azarías y Abednego. O sea, le cambió el nombre. Ese segundo nombre son deidades satánicas para que tomaran posesión en la vida de ellos. Cualquier casualidad que empezamos el culto reprendiendo demonios no es casualidad, es causalidad para que conociéramos el mundo espiritual. Porque cuando tomamos dominio del mundo espiritual, el mundo físico se allana y se somete a Dios. Por eso hay que tomar dominio de nuestro hombre interior
para que domine las circunstancias que tenemos que vencer. El 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que es difícil porque le podía costar la vida a eso. Pero vaya viendo cómo Dios hace las cosas. El 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire eso. Puso Dios a Daniel en gracia. O sea, la persona que no estaba en autoridad, que se tenía que someter a la autoridad de los demonios, lo puso en gracia. ¿Quién tiene poder sobre toda potestad? ¿Quién tiene poder sobre toda potestad? El Dios que tú le estás sirviendo a través del Espíritu Santo que está en ti. Empodérate y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos al 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él rey mi cabeza. O sea, le va a costar la cabeza al jefe de los eunucos. Vamos al 11. Entonces dijo Daniel a Belsasar. Belsasar es que estaba a cargo directamente de ellos, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Interesante, ¿verdad? Y si usted va a decir, ¿qué calorías hay ahí para sostenerse? Bajitas, que no te puedes sostener. Eso tiene propósito, legumbres y agua. No te puedes sostener el pie con legumbres y agua. Fíjate qué interesante, vaya viendo esto. Y el 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Ya me someto a que si esta prueba no sale bien, pues tú me mates. No tengo problema. Yo sé en quién he confiado. Esa es la postura de Daniel y de los otros 3 muchachos. Y el 14 sigue diciendo: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Vamos al 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Científicamente, ¿esto es posible? No. Pero la fe hace que el imposible sea posible. Sí, porque usted va a decir legumbres, hierba, como los caballos, sí. Pero los caballos tienen un sistema digestivo diferente, no como el humano. Y no quiere decir que usted puede ser vegetariano. Usted puede ser vegetariano, no hay problema, pero tiene que tener un balance. Porque si aún siendo vegetariano no tiene balance, también se muere. Sí, porque es que no se puede ir a los extremos. El organismo está hecho para un balance de todas las cosas. El 16. Así pues, Belsasar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. O sea que vamos a hacer el trato, lo voy a honrar y voy a ver si lo que tú quieres funciona. Es un reto. Y el 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. O sea que usted comiendo esa comida de caída sin calorías, iba a tener fuerza para entender todo lo que tenía que aprender y hacer todo lo que tenía que hacer. Y Dios dice ahí claramente, y Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.
O sea que le dio más de lo que él pedía. Así es nuestro Dios. Te da las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y pensamos. Y mira el 18. Pasados pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. Y mira qué interesante este relato 19. Y el rey les habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Qué interesante, o sea, que fueron superiores a todos los agoreros, a todos los jefes de gobierno que él tenía, a todos aquellos que asesoraban al rey. Estos muchachos, siendo adolescentes, estaban en grado de superioridad. Mira el 20 para cerrar esto. En todo este asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Si usted analiza esto bien, esto es imposible. Pero Dios hace que el imposible se vuelva posible en confianza de Él. ¿Y cuál fue el primer parámetro que hizo que Dios entrara y tomara lugar? En que Daniel dijo, en el versículo 8, dijo claramente, se lo puedes poner ahí, decidió no contaminarse. ¿Cuántas veces nos contaminamos con la porquería de internet? ¿Cuántas veces nos contaminamos hablando palabras que no tenemos que hablar? ¿Cuántas veces vivimos en el intelecto en lugar de preguntarle a Dios lo que quiere que hagamos? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y este caso era bebida, porque ya él estaba puro en integridad y decidido. Por eso recibió la bendición del Señor, porque ya estaba en su hombre interior fortalecido para presentarle el reto físico, porque ya en el espíritu lo había derrotado. Y eso es lo que Él quiere que tú aprendas hoy. Que derrotes en el ser interior de tu Espíritu Santo contigo, derrotes las tinieblas externas, porque has fortalecido interiormente tu ser con una armadura cimentada por todas las áreas, bien fortalecida. Eso es lo que Él está llamando a que haga. Y si nosotros no lo hacemos, hermano, entonces el enemigo nos va a dar hasta dentro del pelo. El versículo 9 es interesante porque vamos a ver cómo la gracia hace que apenas acepte la proposición de Daniel. O sea, una persona que está en autoridad y que sigue en autoridad y tiene que hacer lo que tiene que hacer, se dispone porque Dios lo toca. Dios pone las tinieblas a doblar rodillas. ¿Cuál es el problema? Que tú no le crees. Ese es el problema. Cuando tú no le crees, no vas a recibirlo. Entonces te vence la adversidad, te vence la aflicción, te vence la ansiedad, te vence el miedo, te vence la preocupación y doblas rodillas ante los Baales. Ya estás derrotado. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con jefes de los eunucos. ¿Usted cree que alguien puede hacer eso que no sea Dios? No. El Dios que tú y yo le servimos es el único que lo hace. Y lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Hay un requerimiento. Tienes que fortalecer el hombre interior. Tienes que crecer en la fe. Tienes que confiar en Él. ¿O Él no dijo en la cruz que completado es? ¿Entendiste tú lo que completado es? ¿Vivimos lo que completado es en la cruz? ¿O patinamos no creyéndolo? ¿O entreteniéndonos? ¿O llenándonos de basura? Este no es momento de llenarnos de basura. Tenemos que llenarnos de Él y en el fortalecer nuestro hombre interior y ser obediente a Él. De lo contrario, nos van a correr el carro.
Fíjese cómo Dios le da gracia a Daniel para que él pueda, el jefe de los eunucos, Aspenaz y Mesías, puedan aceptar la proposición de Daniel. Fíjese el versículo 13 que muestra el reto. Vamos a poner el 13. Dice, compara luego nuestros rostros. O sea, oye, si yo no estoy hablando verdad, pruébamelo. Hay que tener confianza en Dios. Si tú no crees que eso es verdad, pruébamelo. Mírame. Examíname. No tengo miedo. Yo estoy seguro en quién he creído. Dios nos va a probar. Como me dijeron a mí. Si Dios te dio la ivermectina, Dios te saca de la acusación. Y no me sacó Dios de la acusación. Y hasta me quitó la multa de $8,000. Yo le doy testimonio a ustedes de eso. ¿Por qué yo lo hice? Primero, porque me lo dio. Y segundo, que era mandato que yo se lo diera a muchos países. Dios no nos va a fallar, hermano. Si nosotros no creemos de corazón y fortalecido el hombre interior, entonces el enemigo va a triunfar. Pero yo quiero decirte que el Dios que tú y yo servimos doblega a Satanás. Y no importa dónde esté, se tiene que someter. Porque nuestro Dios es más poderoso que todo eso. Pero tienes que fortalecerte en el hombre interior. Tienes que dedicarte a tener una relación con Él. Porque no hay obstáculo en tu vida que tú no venzas. No existe. Pero tú tienes que creerle a Dios. Y tienes que comunicarte con Él. No existe. Dios siempre quiere darle lo mejor, pero nosotros a veces fallamos. Mire, el versículo 14 continúa con el reto. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Siempre me acuerdo de llevar a un mentor que siempre lo quise mucho. Y me llama y me dice, ven acá muchacho. Me dicen que tú eres médico, que esto es y eso es verdad. Te voy a contar algo. Me dice, ¿tú sabes quién era yo? Sí, sé que levantabas pesas. Ah, exactamente eso quería hablarte. Escúchame. Yo estaba próximo a entrar a un campeonato y era seguro que lo ganaba. Pero de momento me empezaron unas dolencias y las coyunturas a inflamarse. Y yo no podía moverme con la libertad y el músculo no podía hacer la misma fuerza. Para en sueños Él me habló y me dijo claramente que Él tenía cosas mejores para mí. Pero mi mundo era el levantamiento de pesas. Él me dijo bodybuilder, que ustedes llaman. Sí. Era fisiculturista. Y Él me dice, pero mira, Dios me llamó para decirme que Él tenía algo mejor. Pero mi mundo, aquí, me dijo aquí, era este. ¿Entendiste? Sí, entendí. Y ustedes han entendido, ¿verdad? Y Él puso un reto. ¿Cuál era el reto? Si me sirve, te sanaré. Y yo hice la oración y Él cumplió. Me tocó a mí de ahí en adelante. Desde ese entonces soy evangelista. ¿Me está entendiendo? Dios le cambió el plan que según su intelecto era bueno para uno superior. En mi opinión, si usted me pregunta, el mejor evangelista de todo Puerto Rico fue Gigi Ávila. Digno de admirarlo, seguirán mirando siempre. Y algún día espero verle la gloria. Escuche bien. Mi hija hoy no está aquí, pero se lo voy a contar una vez más. En una ocasión mi hija tenía 2 años y medio, 3 más o menos. La pastora no le gusta que cuente esto, pero se lo voy a contar. Y ella convulsaba.
Y habíamos visto a todo el mundo y yo no encontraba lo que tenía la muchacha. Escucha esto bien. En las últimas convulsiones su mamá la había limpiado de todas, porque cuando un paciente convulsa de verdad completamente se evacua y se orina encima y vomita. Y yo le dije angustiado en la escalera de mi casa: Señor, si tú la sanas, yo no sé cómo será, pero te voy a servir, pero sánale. Porque es bien fuerte para uno ver un hijo así y uno teniendo tanto conocimiento no tiene nada. Él me quería humillar para que yo entendiera que era él. Inmediatamente dije eso, me levanto de la escalera, voy a abrir la puerta para ver cómo está el cuarto. Oigo aquella voz de trueno que le dio a toda mi casa en cemento y temblaba como un papelito. Aquí no pueden entrar. ¿Qué usted cree que reprendió el Espíritu de Dios? Los demonios. Por eso científicamente no se encontraba nada en su cuerpo. Hay que entender que nosotros estamos en un poder sobrenatural para vencer todo obstáculo. Y desde ese entonces empecé yo a conocerle a Él en espíritu y en verdad. Él nos está dando este conocimiento para que nosotros estemos fortalecidos en el espíritu a través de estas verdades. Y las verdades se enfrentan con retos. Yo no sé lo que tú tienes que enfrentar hoy. Yo no sé lo que están pasando a tus hijos. Yo no sé lo que tú estás pasando. Pero este momento es para presentarle el reto a Dios en obediencia y en buena voluntad, en amor y en firmeza y en plena certidumbre de fe. Mira el 15. Y al cabo de los 10 días, o sea, después que pasaron los días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Porque sabiendo esto, en medios bioquímicos y de proteínas, Dios le plació que las legumbres y el agua van a fortalecer más que la porción del rey que era seleccionada por un sistema dietético correcto. ¿Por qué usted cree que esto es así? Para que pudieran entender que el Dios de Daniel hace lo imposible posible. Que no se tiene que valer de cosas finas y agradables al paladar para él glorificarse. Si nosotros entendemos la contundencia de esta verdad, fortalecemos nuestro hombre interior para vencer todo obstáculo, teniendo una relación armónica, dinámica y activa en comunión con Él. Fíjese que la demostración de eso está en el versículo 17. Y a estos 4 muchachos, de estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. Y en todas las letras y la ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea, que fue mucho más allá de lo que los babilónicos podían hacer, dar, ver y escuchar. O sea, le dio una superioridad. ¿Para qué? Para que Irak, que es Babilonia ahora, o Sinar, pudiera haber un Dios vivo, pudiera haber un Dios omnipotente, pudiera haber un Dios de Israel en ellos, porque Daniel venía de Israel. Si nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, no vamos a tener resistencia en los dimes y diretes que el intelecto te quiere llevar. Porque se trata de Él en nosotros. Y si entendemos que Él en nosotros es superior a todo, ¿por qué no buscar su rostro y obedecerlo? ¿Sabes por qué a veces no lo hacemos? Orgulloso.
prepotente, desconocedor de la verdad. Y la base se sintetiza en que no conocemos al Dios que le servimos o al Dios que le queremos servir, porque no le estamos sirviendo. Al Dios que verdaderamente nos bendice, no le conocemos. Cuando le conocemos, el orgullo, la prepotencia, el intelecto, los títulos, el dinero, es una basura. Punto. Pero hay que tener entendimiento de esto, porque lo anhelamos de corazón. Porque no viene porque sí, no, lo tienes que anhelar y tienes que humillarte. Y el que le habla tardó 7 años en entender esto. Estoy hablando con toda honestidad, hermano. 7 años, hasta que el agua estaba aquí ya no podía más. Ahora voy a hablar contigo. No haga eso. Eso es una brutalidad. No lo haga. Porque nos está dando la información ahora. No lo haga. La pastora es testigo. No lo haga. Porque no hace falta. Hay que aprender esta palabra, porque escrita está. Y eran jóvenes adolescentes cuando esto pasó. O sea, usted no me va a decir que ya tenían acumulado conocimiento. No, Dios se lo proporcionó en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, para un propósito adecuado. Y Dios quiere hacer eso en nuestra programación. Póngase a pensar bien esto. Hoy ustedes tienen una casa que se enseña palabra cristocéntrica. Hoy usted tiene una palabra que se enseña, que no usa ni psicología, ni psiquiatría, ni medicina, sino usa la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que se cumplirá. Dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero si la iglesia no conoce la palabra de Dios, no vive la palabra de Dios, entonces las puertas del infierno van a prevalecer. Tenemos que cimentarnos en ese poder de la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios, vivir por la palabra y ciertamente veremos la gloria de Dios. Porque Él no tiene inconveniente mostrarla. O no dijo cuando terminó el sacrificio en la cruz del Calvario, completado es. ¿Sabe lo que es completado es? Que tu programación tiene principio y tiene final exitoso. Porque Él resucitó. Y tú también resucitarás. Entonces, la programación tuya, que es el estilo de vida correctivo a través de la palabra, resucitará contigo. Pero va a depender de nosotros, hermano. Ya Él lo hizo todo, nos toca a nosotros hacerlo. Muy importante que lo atesoremos y lo practiquemos. ¿De qué me vale el intelecto sabiendo esto si no lo vivo? No he hecho nada. Amén. Versículos 19 y 20 es interesante. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros, nadie más fuera como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Vamos al 20. En todo este asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, porque fueron probados ahora a nivel de que verdaderamente si Dios está contigo, tú me vas a dar la respuesta correcta. Si Dios está contigo, tú me vas a decir lo que tengo que hacer. Ese era el reto. Y los halló en la prueba 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, que si nosotros hacemos la programación que Él tiene para nosotros como un estilo de vida, seremos superiores a todo lo que hay a nuestro alrededor. Y no es para orgullo de nosotros, sino para orgullo del que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Así que, entendiendo esto, les voy a dar la receta que Dios me dio de madrugada y se la voy a dar escrita porque se lo pasé para que usted coja papel y libreta y lo escriba, por favor. Gabriela, pásaselo para que ellos lo puedan copiar, porque esto es importante. Este es el epílogo de la predicación.
Lo primero que te está diciendo el Señor es, nunca mires tu vida con lentes oscuros. Cuando tú ves tu vida con lentes oscuros, ¿quién es el que está diciendo o haciendo que los lentes oscuros tú puedas mirar? Las tinieblas. Las tinieblas. ¿Y por qué esos lentes oscuros vienen a tu vida? Porque hablamos palabras que no son agradables a Él. Tenemos comunicaciones con cosas desagradables a Él. Nos llenamos de información incorrecta a Él. Y eso hace que nuestra vista se nuble con lentes oscuros. Número 2, importante esto. Nunca llores todo el tiempo con profundo pesar. ¿Por qué Él está diciendo esto? Él está diciendo esto porque el que llora con profundo pesar le está dando la importancia mayor a las circunstancias adversas que a la bendición que Él te quiere dar. El profundo pesar significa desconsolado, diría yo en mi idioma. Acuérdense que yo escribí lo que Él me dictó. Desconsolado. Como el que no tiene consuelo. No. Número 3. Nunca disfrute el total desaliento de tu dolor. O sea, hay personas que tienen circunstancias adversas, se ensimisman en las circunstancias adversas y glorifican las circunstancias adversas. Y eso es contra el propósito de Dios. Porque le estás diciendo que las circunstancias adversas y tu dolor son más grandes que el Dios que te redimió del pecado y que te va a dar la salvación. Por lo tanto, eso es una adversidad que va contrario a los propósitos de Dios. Nunca disfrute el desaliento de tu dolor. Número 4. Nunca te dejes vencer por el pesimismo incorregible. Esto no tiene solución, yo no sé lo que voy a hacer. Nunca hagas eso. Porque te estás maldiciendo tu propia vida y no estás permitiendo que Dios te pueda bendecir. Hermano, esto no me lo inventé yo. Dios me lo dio escrito y yo lo que hice fue copiarlo. Siéntate y escribe. 3:40 de la madrugada. Y esto lo había preparado antes y el Señor me dijo, no, falta. Usted sabe cuando Él dice, ¿a qué hora es que voy? Siéntate y escribe. Y se lo di a Gabriela para que lo pase sin equivocación. Así que no es mi opinión, es lo que Él dice. Estoy en el 4, ¿verdad? Nunca te dejes vencer por el pesimismo incorregible. Vamos al 5. Nunca tengas un espíritu abatido. ¿Sabe lo que es abatido, verdad? Abatido es agitación de espíritu, donde está de un lado para otro, de un sitio para otro y otro sitio para otro, nunca está estable. Es un espíritu abatido. En otras palabras, yo puedo entender que esto es ansiedad. Abatido. ¿Por qué? Se secarán tus huesos y vas a desvanecer. Por eso no podemos permitir espíritu abatido. Se secan tus huesos y vas a desvanecer. Y el 7 tiene la respuesta. 7 es Él. Y 7 es la respuesta. Pon tu confianza en mí. Es la continuación para el número 7. Pon tu confianza en mí y sostén tu alegría de corazón en mí. Y ahí le falta, dice, así dice el Señor. Él lo dictó así, Señor, y tal como tú lo diste, así lo he dicho yo. Fíjate que esto es cónsono con lo que dice el Salmos 16, versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida.
La senda de nuestra vida, oiga esto bien, tiene el sello de la resurrección. Eso debió de un amén en romper este techo. La senda de la vida tiene el poder del sello de la resurrección en nosotros. Amén. O sea, usted no está jugando con una bobería. Estamos hablando de la salvación. Hermano, esto es serio. Esto no es una tontería. Y yo no brego con las emociones para infundirle a usted el aliento. Yo le estoy diciendo la verdad y usted aliéntese con el Espíritu. Y vivifíquese con el Espíritu. Porque yo no lo voy a hacer. Lo va a hacer Dios. En usted y usted con Dios. Yo no vengo aquí a convencer a nadie. Yo le estoy diciendo la verdad. Usted toma o no toma. Usted decide. Esto es importante. Esto es importante. Afirme su bendición. Esto no es juego. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud de gozo? Elevarnos por encima de las circunstancias que estamos viviendo a nivel espiritual para entrar en el gozo supremo de su presencia. Para que cuando entremos en el gozo supremo de su presencia podamos llamar las cosas que no son como si fueran para que sean hechas por el poder de Dios. Entonces vamos a ver las bendiciones que Él tiene, porque Él va a hacer que todo lamento se cambie en baile. Pero es Él. Va a depender de nosotros. Ya Él lo hizo. ¿O no dijo completado es? Hay que agarrarle esta bendición, hermano. Eso es para nosotros, para usted, para mí, para nuestra descendencia. Y dice, delicia a tu diestra para siempre. ¿Por qué hay delicias en tu diestra para siempre? Porque a la diestra del Padre está Cristo que intercede por nosotros por cada detalle que tenemos que pasar en la vida. Por lo tanto, si entendemos que todo es de Él, para Él y por Él nos sustentamos, estamos seguros de la perfección de Él en nosotros si buscamos a Él por encima de todo. Usted tiene que entender que ahí está nuestra bendición, hermano. Si nosotros entendemos este mensaje, hermano, si nosotros entendemos este mensaje, no habrá imposible que se pueda romper. Se va a romper toda obra de maldad. Toda obra de maldad se romperá. Llámese enfermedad. No importa, mira, no tengo ni que mencionar los obstáculos. Usted los conoce, pero todos serán vencidos. Hay que agarrar esta información y los nunca que dijo el Señor cometerlo para que entre el séptimo principio en nosotros. Así que quiero orar por eso. Sí, sé que el mensaje es fuerte, pero es de nuestra bendición. Hay que hacerlo, hermano. Amén. Vamos a ponernos en pie para que la adoración pueda ir pasando. Amado y eterno Redentor, he dado el mensaje como tú me lo diste. Tu palabra ha sido enviada y ahora, Señor, como siervo tuyo que soy, pido que sea prosperada para lo cual ha sido enviada esta palabra. En esto estamos envueltos todos, Señor, porque todos fallamos delante de ti, pero reconocemos que somos débiles y frágiles y tú nos perfeccionarás en ti. Hoy depositamos nuestras cargas, nuestros errores y nos arrepentimos de corazón de todo pecado que te causa distorsión a ti y que no permite que las bendiciones fluyan a nosotros como tiene que ser. Hoy nos entregamos una vez más a ti. Y cada vez que lo hagamos, lo hacemos, Señor, las veces que sean necesariamente necesarias para que tú, Señor, puedas corresponder al propósito tuyo en nuestra vida. Porque somos imperfectos, Señor, y nos equivocamos día a día y muchas veces al día.
Pero Señor, ayúdanos a hacer la obra. Nosotros queremos conocer más de ti. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti con todas nuestras imperfecciones para que tu amor y misericordia nos arrope. Y lo que tenemos que hacer, Señor, lo vamos a hacer diligentemente porque hemos reconocido que te hemos fallado. No hemos entendido tu grandeza, majestad y poder. No hemos entendido el eterno poder que reside en ti para que toda bendición y don perfecto que proviene del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna, se manifiesta en nosotros. Hoy, Señor, te reconocemos y te pedimos, Señor, que tu rostro haga resplandecer nuestra alma, para que podamos ver, Señor, lo que no veíamos, para que podamos entender lo que no entendíamos, para que podamos escuchar lo que no habíamos escuchado, que podamos hablar correcta palabra sazonada del reino que te agrade a ti, que nos cimente y nos fortalezca en el hombre espiritual, sellando la armadura en nosotros para andar hacia adelante, no permitiendo que las circunstancias nos roben la bendición, no permitiendo que el intelecto y lo que vimos y que pensamos nos interrumpa. Señor, no es momento de eso. Es momento de cimentarnos en el fundamento de la esencia de vida eterna. De tal manera, Señor, que todo lo que tengamos que hacer en esta tierra sea prosperado por ti. Cuando es prosperado por ti, Señor, tendremos éxito contundente sin lugar a duda. Hoy, Señor, reconocemos que hemos pecado contra ti, porque a veces vacilamos en un espíritu de agitación y de angustia, melancolía y todo esto que tú mencionaste en estos principios. Lo reconocemos todo, Señor, y nos arrepentimos para que seas tú llenándonos de tu verdad y podamos entonces recibir tu bendición y podamos tener en éxito todo lo que hacemos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú escuches esta plegaria que vamos a hacer delante de ti. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento nos arrepentimos de nuestro comportamiento, de hablar palabras incorrectas, de permitir que el enemigo nos use, de permitir que nuestros oídos escuchen cosas incorrectas, por permitir que nuestros ojos vean cosas incorrectas. Y sobre todo, Señor, sobre toda cosa guardada, quiero guardar mi corazón a ti. Así que depura mi mente, porque alma, cuerpo y espíritu te adoraremos en espíritu y en verdad. Y así aprenderé a amar al prójimo como a mí mismo y sobre todo a ti, sobre todas las cosas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.